Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta primera sesión del viernes por la tarde. El tema que tenemos para esta primera sesión es los temas de deglución. Tenemos con nosotros a dos personas, dos profesionales del Centro de Referencia Estatal de Personas con Daño Cerebral de Madrid, y ellas serán las dos personas que guíen esta sesión. Nosotros habíamos puesto este tema porque somos conscientes de la importancia que tienen los temas de las dificultades de la deglución, tanto por los aspectos psicológicos como por las consecuencias psicológicas y las consecuencias fisiológicas de este tipo de dificultades. Hace 2 años, en el último encuentro que tuvimos aquí, de forma presencial, ya estuvieron estas compañeras y fue un taller que estuvo muy bien valorado. Por eso habíamos decidido volver a colocarlo dentro de este programa. Las dos personas que nos acompañan son Susana Pajares, que es médico rehabilitador de este centro, del CEADAC de Madrid, y Alicia Díez, que es cocinera de primera del mismo centro. Ambas pertenecen a un equipo transdisciplinar que en este centro se dedica a este tipo de dificultades y están generando buenas prácticas que son un referente para los demás centros de esta institución. Yo no quiero entretenerme más, así es que me gustaría darles paso a ellas. Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar, vamos a estructurar la charla en una parte más teórica, que es un poco la que me corresponde a mí, para dar una introducción de qué es la disfagia, definiciones y algún vídeo para contaros cuál es nuestra experiencia o cómo trabajamos nosotros aquí ese tema. Y después viene una parte más práctica y más centrada que es que os va a contar Alicia. Así que empiezo yo y luego nos cambiamos, ¿vale? Disculpadme, tenemos... no me deja ahora, gracias. Vale. Bueno. Espero que estéis viendo todos la presentación y si no, por favor, me avisáis. Vale. Bueno, ¿a qué llamamos deglución? Llamamos deglución al proceso a través del cual los alimentos y líquidos van desde la cavidad oral hasta el estómago. Este es un proceso que está coordinado, que está controlado por el sistema nervioso central. Tiene una parte que es voluntaria, que ahora veremos que es la fase oral, y una parte que es involuntaria. Y hay muchas estructuras implicadas que tienen que estar íntegras desde el punto de vista físico y además funcionar bien, que es esa función que decíamos que coordina el sistema nervioso central. ¿A qué llamamos disfagia, por tanto? A la alteración en ese proceso de deglución y puede ocurrir por diferentes motivos. O bien porque hay una alteración en las propias estructuras musculares que intervienen en la función, o bien porque se altera esa coordinación por parte del sistema nervioso, ya sea central o periférico, o también por alguna enfermedad que altera la anatomía. Con esto me refiero, por ejemplo, a patologías de tipo quirúrgicas o bien neoplasias o tumores que alteran esas estructuras que intervienen en el proceso. Dentro de la deglución podemos hablar de diferentes fases. En la fase oral, que es una fase voluntaria, es en la fase en la que preparamos el bolo. Me voy a quitar la mascarilla, que se me había olvidado, que ahora puedo. Bueno, entonces hay una preparación del bolo en la cavidad oral y están implicadas muchas estructuras. Tiene que haber un buen sello labial, tiene que las glándulas salivares producir esa saliva para que preparemos el bolo para las fases posteriores. Y en esta fase podemos respirar. Una vez que pasamos a la siguiente fase, en la que el bolo pasa a la cavidad faríngea, estáis viendo las
las imágenes, voy a señalar con el puntero. Una vez que el bolo lo impulsamos hacia la orofaringea, aquí se produce ya lo que llamamos el disparo del reflejo deglutorio y ahí empieza una fase que es involuntaria, que está coordinada por el sistema nervioso central y en la que no podemos respirar. Así como en la fase oral era voluntaria y podíamos respirar, en esta fase se produce una apnea y es involuntario. En este paso ahora vamos a ver un vídeo que yo creo que nos explica un poco mejor todo esto. Se produce el cierre del paso a las vías aéreas. El velo del paladar cierra el acceso para que la comida no venga a la cavidad nasal y la epiglotis desciende para que la comida, que sería en este caso el bolo es verde, acceda a la vía digestiva y no a la vía aérea. ¿De acuerdo? Y por último, la fase esofágica, que sigue siendo involuntaria, controlada por el sistema nervioso central, y que ahora vamos a ver en el vídeo cómo se produce la apertura de un esfínter y se producen esas ondas peristálticas que trasladan ese bolo hacia el esófago. Vale, vamos a ver, que me parece que había algún logopeda. Bueno, pues en este caso es la importancia de los esfínteres, ¿no? El primer esfínter o la primera parte importante es el sello labial. Si tenemos delante a un paciente usuario que no controla bien las secreciones orales porque no consigue hacer un buen cierre del sello labial, ya nos está indicando que la primera fase, la fase oral, es complicada y que nos vamos a encontrar seguramente con una disfagia, porque la preparación del bolo no es adecuada porque no puedo cerrar esa cavidad en la que voy a preparar el bolo. Así que ese sería el primer esfínter. Posteriormente, la parte posterior de la lengua se eleva para propulsar el bolo hacia la orofaringe. A continuación, tenemos el velo del paladar que va a cerrar el acceso hacia las fosas nasales para que no expulsemos el alimento por esa vía, para que no acceda por ahí. El siguiente esfínter sería el descenso de la epiglotis, como decíamos antes, para evitar que el bolo pase hacia la vía aérea. ¿De acuerdo? Y ese que está marcado ahí es el esfínter esofágico superior, también hay uno inferior, que tiene que relajarse, tiene que abrirse para que ese bolo acceda a la vía. Esos son todos los esfínteres o pasos importantes regulados en parte por el sistema nervioso central para producir una deglución eficaz y segura. Os voy a poner el vídeo que me parece que es un poco más... bueno, este vídeo me gusta mucho y si habéis estado en alguna de las charlas que hemos dado, pues ya lo conoceréis. Este vídeo nos enseña cómo es todo, ¿no? La formación del bolo, la mezcla con los movimientos de la lengua. Ahí está propulsando la lengua, la parte posterior, el bolo. Y ahora vamos a ver cómo funciona el cierre de la vía aérea. Ahí vais a ver cómo se eleva el velo del paladar, ahí lo tenéis. Ahora desciende la epiglotis, ahí lo tenéis. Al mismo tiempo se cierran las cuerdas vocales. Desciende la epiglotis. Ahí tenéis el esfínter esofágico superior que se tiene que relajar para que el bolo acceda al esófago, que es lo que vamos a ver a continuación en el vídeo. Y esas son las ondas peristálticas que hablábamos que propulsan poco a poco el bolo para llegar al estómago. Y antes de llegar al estómago hay otro esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior, que también tiene que relajarse para dar paso al bolo. Cuando ese esfínter esofágico inferior no tiene tonos suficientes, cuando regurgitamos después de la comida, ¿vale? Y esos son los estudios manométricos que se hacen en digestivo cuando hay una enfermedad, cuando el esófago se irrita como consecuencia de que, como no cierra bien, regurgitamos parte de la comida, para que os hagáis una idea. Bueno, el vídeo me gusta mucho, me parece que explica mucho mejor que lo que hablaba antes los esfínteres. Si queréis que lo repita, me lo vais avisando. Esto es un poco lo que hablábamos. Siempre hablamos de la parte motora regulada por el sistema nervioso central, pero
mis logopedas siempre me recuerdan que en esta parte hable de la sensibilidad, porque la sensibilidad es muy importante y muchos pacientes de enfermedades neurológicas, ya sean degenerativas o adquiridas, tienen una alteración de la sensibilidad. Con lo cual eso interfiere muchísimo tanto en la fase oral como en la fase orofaringea, ¿no? Y lo exploráis de forma específica los logopedas. Entonces, también me recuerdan que es verdad que nosotros comemos, no solamente comemos con todo lo que tiene que ver con la parte muscular, sino que ellos dicen, y yo creo que está muy bien explicado, que comemos también por la vista, comemos por el olfato, comemos por el oído, es decir, que hay muchas aferencias, mucha información sensorial que tiene que ver con el acto de comer. A nivel neurológico, veis bueno, pues que hay más de 30 estructuras musculares que participan, muchos núcleos, muchos pares craneales que vemos ahí, ¿no? El facial, el hipogloso, glosofaringeo, el trigémino, para la movilidad de las estructuras musculares, etcétera. Y luego hay, a nivel del sistema nervioso central, diferentes áreas implicadas, ¿vale? Está el área sensitivo-motora, temporal, occipital, es decir, que es un sistema que requiere una coordinación tan importante que explica por qué en las enfermedades neurológicas todo este sistema se puede alterar. Cuando nosotros en CIADAC empezamos a trabajar con esto, muchas veces éramos nosotros los que hacíamos el diagnóstico, y supongo que os pasará a vosotros, porque venían, las familias decían que se atragantaban, pero no había un estudio hecho en el hospital específico por este tema. En los últimos 10 a 5 años cada vez se han creado más unidades de disfagia en los hospitales, de manera que ya muchas veces sí vienen diagnosticados y con recomendaciones de adaptación de dietas, etc. Pero en principio, si no, cuando tenemos al paciente delante, las preguntas son un poco esas. Veis que hay test, os pongo ahí el ITEM, que es uno de los más típicos, y veis un poco las preguntas, ¿no? Se atraganta con líquidos, se atraganta con sólidos, tose después de... Esas son un poco las preguntas que ya te pueden encaminar a que hay presente un problema de disfagia, ¿verdad? Luego en la exploración lo que decíamos, si ya de entrada no hay un control cefálico adecuado, no hay un control de las secreciones orales, pues ya sabemos que seguramente si la fase oral no está controlada va a haber una disfagia. Nosotros también exploramos la movilidad de la lengua, que es que inicialmente, me refiero a la exploración inicial, luego por supuesto las logopedas o los logopedas hacen una exploración bastante más específica, pero muchas veces hay un problema de protusión de la lengua. A la orden o a la demanda de saca la lengua y muévelo para los lados, muchas veces se quedan aquí, no son capaces, no tienen una movilidad adecuada de la lengua. De cara a los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, el papel de estos profesionales en el tema de la disfagia es muy importante, porque si no están bien posicionados en una silla, si no hay un control cefálico, no hay un reposacabezas, no están en la posición adecuada para comer. Por lo tanto, esta es una labor transdisciplinar totalmente, donde todos tienen su papel, ¿no? Bueno, síntomas de sospecha, decíamos, tos o atragantamiento con la comida, pero también ahí veis la voz húmeda. La voz húmeda no hace falta explicarla mucho para que todos sepamos lo que es, porque alguna vez todos hemos tenido paso de alimento a vía aérea y es como un gorgoteo que te hace pensar que... porque no todos tienen el reflejo de la tos activo, con lo cual, bueno, lo que decíamos de la falta de control de secreciones, o que una vez que hayan deglutido vemos que quedan restos en la boca, que les cuesta mucho, que están mucho tiempo manejando el bolo y no terminan de hacer la deglución, o que no hacen una sola deglución, sino que hacen pues 2 o 3 degluciones después de manejar el bolo en boca. Todo eso nos habla de síntomas clínicos de disfagia. Valoramos dos cosas: alteraciones en la eficacia, es decir, que somos capaces de nutrirnos e hidratarnos correctamente, y las alteraciones de seguridad, que son las que tienen que ver con que el alimento no vaya a vía aérea, que son la tos, el atragantamiento, y muchas veces si no tienen reflejo de la tos están aspirando, son las aspiraciones silentes que nos pueden llevar a un cuadro de una neumonía aspirativa. Nosotros hemos visto primero el diagnóstico, o bien ya viene hecho o lo hacemos nosotros porque la familia nos da esos signos que nos hacen dudar, vemos la exploración y entonces hacemos un MEC, que ahora vemos qué test es, que de hecho en los hospitales se hace a pie de cama y lo hace enfermería, que es otro profesional importante en este tema, y si necesitamos
bien porque vaya empeorando la deglución y tenemos que plantearnos una vía alternativa de alimentación como una PEG, o bien porque va mejorando y podemos meter alimentos, hacer una dieta menos restrictiva, podemos pedir pruebas más complicadas de imagen como una videofluoroscopia o una videoendoscopia. El MEC es, ya sabéis, es una prueba que tiene que ver con utilizar diferentes consistencias a diferentes volúmenes y valorar esas alteraciones que decíamos de eficacia o de seguridad. Utilizamos un PULSI que lo que valoramos es de qué saturación de oxígeno base partimos y luego si durante la prueba vemos que desciende aproximadamente en 2 puntos, eso nos puede dar la indicación de que haya tosido o no, puede haber pasado alimentación o puede haber pasado el bolo a vía aérea. Este es el test de Clavé. Él empieza siempre por la viscosidad néctar. Aunque tenemos la viscosidad líquido, néctar, miel y pudín, para la prueba, para el test, utiliza néctar, líquido y pudín. Él empieza por néctar y en función de si la prueba va bien, ya veis que pasa a la viscosidad líquida y si no pasa directamente al pudín. A veces, si ya vemos que tiene una disfagia importante, no tiene sentido empezar por néctar, empezaríamos por pudín. Es decir, el test hay que adaptarlo un poco en función del paciente que tengamos delante. Esto es lo que registramos, lo que os decía, alteraciones de la eficacia y alteraciones de la seguridad. De la seguridad, si ha tosido, le pedimos que hable después de haber tragado para ver si vemos esa voz húmeda o si vemos que en el PULSI ha bajado algún punto. Y luego, si queda las de eficacia, si ha conseguido cerrar, si tiene restos, restos orales y cuántas degluciones ha hecho. Bueno, os voy a poner un vídeo que voy a acelerar un poco para que nos dé tiempo. En la primera parte, ella es Laura, que es logopeda de aquí del centro. Si tenéis cascos, mejor, porque se escuchan bien los vídeos, pero si tenéis cascos los vais a escuchar todavía mejor. Y si hay algún problema, por favor, la organización me avisa para que lo hable por encima del vídeo, ¿vale? Bueno, esta parte no tiene sonido, no os preocupéis, y simplemente está preparando Laura las diferentes consistencias, ¿vale? La que está preparando ahí es néctar. Luego ahora está preparando miel, me parece, y prepara pudín. Aunque ya os digo que para el test con néctar, líquido y pudín podría ser suficiente. La preparación generalmente viene en los botes, la cantidad. Es verdad que en muchos centros se espesan los líquidos un poco así a ojo, pero deberíamos de ajustarnos un poco a las indicaciones que vienen en el bote. Y sabéis que no todos los espesantes funcionan de la misma manera. En este caso, tienes ya el líquido y echas el espesante, pero hay otros, los clear, que tienes que meter primero el espesante y sobre ese añadir el líquido, ¿vale? Esa es un poco la consistencia néctar. También os ha pasado que seguro que si estáis un poco habituados a prepararlo, muchas veces te dice una cantidad y que eso corresponde a la consistencia miel y no te convence. Bueno, pero en principio está bien que todos nos ajustemos un poco a las medidas oficiales. Vale, bueno, esta parte simplemente para que veáis un poco el tema de la preparación. Si me permitís voy a adelantarlo un poco porque lo que os vamos a enseñar ahora es cómo lo hacemos con el paciente. Le damos las explicaciones oportunas. Aquí en CEADAC lo hacemos en enfermería, la logopeda y el médico rehabilitador, ¿vale? Le damos las indicaciones, yo le explico la prueba al paciente y luego es Laura la que controla si está haciendo una deglución fraccionada, si tiene restos orales, etc. Os adelanto un poco el vídeo, ¿vale? Creo que ya está prácticamente. Vale, aquí empieza un poco la explicación al paciente. Bueno, Juan Carlos, vamos a hacer una prueba hoy para ver si tragas con seguridad o no, ¿vale? Ya sabes que hemos limitado algunos alimentos en tu dieta y vamos a comprobar hoy si podemos añadir algún alimento más, ¿vale? La prueba consiste en lo siguiente. Te vamos a ir dando cantidades de agua diferentes, de menos a más. Y te lo vamos a dar muy espesado al principio, menos espesado al final, ¿vale? Laura te va a decir cuándo puedes tragar. Hasta que ella no te dé la orden de tragar, tú no tragas. ¿De acuerdo? Y ella te va a ir dando instrucciones. Te vamos a poner en el dedo una cosa que mide el oxígeno en sangre, para que veamos si estás tragando y va donde tiene que ir o está pasando
Tú sigues sus instrucciones y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empezamos la prueba. Juan Carlos, vamos a empezar por poca cantidad, ¿vale? Y bastante espeso. Sigue las instrucciones de banda, ¿vale? No lo tragas hasta que yo te diga. Cierra y aguanta. Ponte un poquito más derecho. Baja un pelín la cabeza. Cierra la boca. Y traga fuerte. Cuenta del 1 al 10. Fuerte. Y un poco más alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Traga. Digo, tose. Tose un poquito. Vale. Bien todo. Abre la boca. Vale. Muy bien. Juan Carlos, ahora como ha ido bien, lo voy a parar porque es prácticamente lo mismo con las diferentes consistencias y volúmenes. Entonces, importante, ella está controlando cuántas degluciones hace, le da la orden de que haga una flexión cervical antes de tragar, que eso sabéis que es importante y es una medida compensatoria importante. Él tiene el pulsipuesto y estamos controlando si desciende o no desciende. Cuando le pide que cuentes para comprobar si tiene esa voz húmeda. Y al final repasa si tiene restos en cavidad oral, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Perdonadme, que ahora... Aquí, vale. Disculpadme un segundo, que voy a retomar... Vale, sí, perfecto. Vale. El tema de las videofluoroscopias, nosotros cuando tenemos la duda de si podemos modificar el tipo de dieta, y esto sería válido tanto para mejorarla o hacerla menos restrictiva como para hacerla más restrictiva, solicitamos una prueba de imagen, ¿vale? Esta prueba de imagen puede ser la videofluoroscopia, que sabéis que es una radiología dinámica en la que se hace el MEC, pero viendo con una imagen de radiología si accede a vía aérea o no, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo así, aunque hay veces que los otorrinos prefieren hacer una videoendoscopia. Ahora vemos qué tipo de prueba es. Vale. Es importante diferenciar dos conceptos, porque hablamos de penetración y de aspiración. En la penetración, el material no llega, o sea, accede a vía aérea, pero se queda antes de las cuerdas vocales, y en la aspiración ya pasa a vía aérea inferior. Vale. Esta sería una imagen de videofluoroscopia y ahí tenéis el informe un poco que se rellena valorando lo que decíamos antes de seguridad y eficacia. Vale. Vamos a ver la imagen. Vale, entonces vamos a ver cómo tiene material que va con contraste, ahí lo tiene en cavidad oral y lo traga. Me parece que vuelve a meter ahora. Fijaros por favor en que es lo que hablábamos antes, cómo desciende la epiglotis y cómo se eleva el velo del paladar. Ahí eleva y aquí desciende y vuelve a subir, ¿vale? Aquí lo que miramos es si hay alguna cantidad de material aquí, que esta es la vía aérea, ¿vale? Una cosa importante es que veis que aquí quedan restos, ¿vale? Esos restos son peligrosos, igual los restos que hay en cavidad oral, porque pueden pasar en un segundo momento, o sea, me he hecho la siesta y como tengo restos, eso pasa a vía aérea. Si veis aquí ha pasado un poco a vía aérea, ¿vale? Espero que veáis bien la imagen. Igual van metiendo las diferentes consistencias a diferentes volúmenes y a veces, si os dais cuenta, no lo mantiene, antes no lo mantenía bien, es como que empieza a tragar antes de tiempo, no consigue mantenerlo en cavidad oral hasta que le dan la orden de tragar. Bueno, muy bien. Vale, voy a ver si puedo... Vale, aquí tenéis otras imágenes. Vale, ahí por ejemplo tiene muchísimo resto, me imagino que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Ese resto es peligroso y además hace deglución fraccionada, es decir, con el mismo bolo hace por lo menos 2 degluciones y queda mucho resto. Esta es bastante patológica y además aquí tenemos en vía aérea, a ver si se ve mejor ahora,
pasa material ahí también. Entonces esta, por ejemplo, es una videofluoroscopia patológica. En función de lo que nos dice el otorrino y del informe que nos da, pues nosotros tomamos la decisión de si podemos meter otro tipo de alimentación y hacer menos restrictiva la dieta, que es nuestro caso con los pacientes de daño cerebral adquirido. Ya entiendo que no son pacientes con patologías degenerativas o similar, o no podemos hacerlo. Vale. La videoendoscopia, sin embargo, ya lo veis, entra por vía, es una imagen que ya no es radioscopia, es una imagen directa. El fibro entra por la fosa nasal, llega hasta la nasofaringe y, como veis, nos va a dar una visión directa de las cuerdas vocales, ¿vale? Bueno, entonces aquí os voy a ver si puedo... A ver si puedo poneros... Esto es lo que quería poneros. Espero que lo veáis bien. A ver, porque a mí me figura como que está funcionando, pero no lo veo. No veo la imagen. Bueno, si no puedo hacerlo ahora, intentaría recuperárosla para después, porque bueno, no es una imagen que se vea todos los días y yo creo que merece la pena. Pero seguimos porque si no, luego intento recuperarla. Vale, entonces esto es un poco, sospecho que hay una disfagia, entonces ya de entrada a un MEC y traspaso la información al resto del centro, a cocina para poner de entrada una dieta adaptada, a logopedia para que empiece a trabajar técnicas compensatorias, pero también técnicas de potenciación de la musculatura deglutoria, TEOS para que esté bien posicionado, etcétera, ¿vale? Y luego ya valoramos si pedimos o no alguna otra prueba. Esto, para que veáis, es un poco nuestro programa. En el momento en que tomamos ese tipo de decisiones, lo trasladamos al programa informático y así todo el centro ya tiene conocimiento de, pues igual que hacemos, valoramos si es continente o no es continente, va en silla de ruedas o cómo hace los desplazamientos, hay información sobre la disfagia. En nuestra página web podéis acceder a una guía que hemos elaborado que también tiene menús, un poco que habla de esos alimentos que pueden ser más peligrosos, que ahora os va a hablar Alicia, y cómo ponerlos en un menú que esté adecuado desde el punto de vista nutricional y también de la hidratación, que generalmente se descuida bastante en estos pacientes. Y bueno, es una buena opción si queréis echarle un vistazo. Aquí tenéis un vistazo rápido de las dietas que tenemos, que bueno, al final son muy parecidas en todos los centros, pero nosotros lo que sí os cuento es que hicimos un cambio porque nos dábamos cuenta que teníamos la dieta Turmix, que es la dieta por vía enteral, por sonda, pero luego la dieta Turmix sería la más restrictiva. Habíamos hecho una dieta de la penúltima que veis ahí de reeducación de la deglución, que tenía un primero de Turmix y un segundo de alimentación de alimentos adaptados y seguros. Pero luego de ahí pasábamos a una dieta normalizada y hay gente que solo tiene disfagia para los líquidos o los alimentos de doble textura, entonces se nos quedaba un poco cojo, ¿no? Teníamos que pasar directamente del Turmix y alimentos preparados a una dieta normalizada, así que generamos otra, que es la dieta de dobles texturas que veis ahí, que son disfagias leves. No hay que confundir, y esto es muy importante, una dieta de fácil masticación, una dieta blanda con una dieta de disfagia, porque hay alimentos blandos, como por ejemplo puede ser una sandía, que en realidad es una doble textura. Lo meto, lo puedo masticar porque es blando, pero desprende líquido y en una disfagia es un alimento que tal cual es un alimento peligroso, digamos, ¿vale? Y esta es un error que vemos de forma frecuente. Bueno, esto simplemente deciros que la medicación es un caballo de batalla en casi todos los centros y en pacientes con disfagia porque, como veis, sabéis que muchas veces es complicado de tragar, no siempre podemos triturarla, machacarla, etc. Entonces nosotros le dimos muchas vueltas, desde cocina estuvimos trabajando con ellos para que nos ayudaran, nos proponían meterlo en aguas gelificadas para que no se disgregara dentro de la boca y pasara con más facilidad, y es una opción. Y esto, bueno, es un gel que estaba en el mercado y que sí que engloba bastante bien la medicación, y entonces es
más seguro. Aquí sería un agua gelificada, que sería otra forma de administrarlo, que también cuesta más meter la medicación y que acabe englobada por el agua, pero la verdad es que es una buena idea para administrar la medicación, siempre y cuando no pueda ir en otro formato. Vale. En cuanto a los formatos, hay guías, los del Hospital Ramón y Cajal tienen una guía, como veis aquí, de administración oral de medicación que te dice, bueno, puede ir en solución o no, si no, se puede machacar o no, y en función de todo esto, decidir de qué manera administrarla. Así que yo esta guía os la recomiendo porque para administrar medicación es muy útil. Desde a nivel internacional, seguramente los logopedas lo conocéis, que hay una iniciativa para estandarizar la nomenclatura y que todos hablemos de consistencias, tanto aplicado a líquidos como aplicado a sólidos, con una graduación de colores y bueno, es un intento a nivel internacional de hacerlo. Esto que veis aquí son nuevas tendencias, en algunas residencias me consta que ya se está haciendo, es decir, intento engañar al cerebro porque, como decíamos, comemos por la vista, no solo por la boca, y es una forma de presentar alimentos que vienen en consistencia, o sea que es una dieta Turmix, vienen en esta consistencia, en consistencia pudding, pero les doy apariencia de alimentos. Bueno, pues esto los japoneses tienen bastantes estudios pues un poco enseñando eso. La función del nutricionista es muy importante porque estas dietas pueden no ser equilibradas. Entonces tiene que haber alguien detrás para presentar un menú de disfagia que esté equilibrado en ese sentido. Aquí tenéis diferentes test que pueden tener, que hablan de que pueden no estar bien nutridos pues por pérdidas de peso recientes, etcétera. Entonces se puede, si hay un registro de pesos en el centro es otra forma de hacerlo, pero para mí el papel del nutricionista es muy importante. No se nos puede olvidar que muchos de estos pacientes, aparte de tener disfagia, tienen un componente conductual, cognitivo-conductual alterado. La impulsividad a la hora de comer, igual que la posición, el control cefálico, etcétera, es muy importante porque puede condicionar que al final haya un atragantamiento cuando a lo mejor tiene una fase oral que no es, que es eficiente, ¿no? Trasladar todo esto a cocina, pero no solo a cocina, camareras y auxiliares tienen que tener formación en disfagia para saber cómo servir la comida, para tener la información de que la persona que tienen delante tiene un tipo de dieta y no otra. O sea que el trabajo a nivel de centro es un trabajo muy importante. A esto me refiero con formación del personal, pero también formación de las familias. Aquí veis, por ejemplo, alguna de las charlas que hemos dado. Ahí están presentes logopeda, nutricionista y jefe de cocina con ejemplos prácticos para que las familias entiendan por qué tomar una galleta en una persona que tiene un determinado grado de disfagia puede ser peligroso, o cómo dar un plato de carne picada que podría disgregarse, cómo hacerlo de forma segura. Esto es un poco lo que os hablo de lo transdisciplinar. Estoy acelerando un poco, si queréis luego en las preguntas podemos hablar para que Alicia, que viene en la parte práctica, os pueda comentar un poquito más. Todos los miembros del equipo son importantes y cada uno cumple su función. El logopeda tiene que bajar al comedor, pero también el terapeuta y el fisioterapeuta. Las sillas reclinadas o basculantes tienen que estar posicionadas en vertical cuando están comiendo y todo el personal del centro tiene que saber que están alimentando a un disfágico. Vale, pues entonces esto simplemente para que veáis la cantidad de hospitales aquí en la Comunidad de Madrid que se han sumado a la creación de unidades de disfagia en los últimos 5 años, 5 a 10 años, lo cual nos da una idea de que hay una necesidad y una demanda de alimentar de forma adecuada a los pacientes disfágicos, ¿vale? Y ha cambiado mucho el tema en estos últimos años. Guías. La del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá es una guía especialmente buena. La nuestra, por supuesto, es maravillosa y la mejor, que voy a decir. Y luego tenéis lo que decía de los alimentos de la medicación del Ramón y Cajal. Y como veis, bueno, pues cada vez hay más guías, más información, muchas de ellas abiertas en la red. Vale. Voy a dar paso a... que ya le he robado tiempo. Voy a dar paso a... Alicia para que os cuente ella su parte. Vale. Tú me la debes decir. Buenas tardes. Ahora vengo yo desde la cocina
a hablaros de la aplicación de prácticas de las modificaciones de texturas. Cuando queremos hablar de texturas, primero tenemos que saber lo que es. Entonces, las texturas es las características organolépticas principalmente relacionadas con el tacto que tiene un alimento o preparación culinaria. ¿Cómo reconocemos las diferentes texturas? El líquido es todo aquello que, independientemente de su color o olor, nos recuerda en apariencia al agua. La espuma es un preparado cremoso en el que incorporamos aire. La crema es un preparado fluido que no conserva su forma y tiende a esparcirse. El puré tiene una apariencia pastosa, conserva la forma por lo menos durante un tiempo. Eso seguramente lo veamos luego. Blando se dice del alimento que cede fácilmente a la presión del masticado o a la masticación. Duro es un alimento que es complicado de masticar y crujiente es una preparación fina que al romperse hace partículas pequeñas y además están bastante duras. Y aquí no están todas las texturas que existen, pero sí las más relevantes para trabajar con nuestros usuarios de disfagia. Las cualidades de las distintas texturas, la viscosidad, es la capacidad de unión entre los distintos elementos que componen un preparado. Es una sensación pegajosa, también tiene como apariencia elástica, ¿vale? Y densidad, la relación de masa con respecto al volumen, y nos referimos a ella cuando hablamos de lo espeso o claro que está un preparado, eso sobre todo en los purés. Las texturas prohibidas para pacientes con disfagias. Hay que estar muy atentos a este tipo de texturas, porque son peligrosas para ellos, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. El líquido sólido, cuando van mezclados es imposible. Elaboraciones húmedas que suelten líquido, elaboraciones secas, alimentos de tamaño pequeño, guisante, maíz, es muy peligroso. Verduras crudas y frutas naturales. Clasificación de las dietas texturizadas en función del grado de tolerancia de cada usuario. Esto lo hemos hecho aquí en el CEADAC, ¿vale? Con el estudio de muchos usuarios, pues al final se ha decidido hacer este tipo de clasificación. Mira, los de grado 1 son pacientes que no toleran ningún tipo de alimento vía oral. Su alimentación es vía PET y rara vez se alimentan normal el triturado. Los de grado 2 son pacientes que toleran alimentación oral, pero limitada a alimentos triturados y con una densidad determinada, según el usuario. Es muy importante que los purés o preparados no lleven ningún grumo. Muchas veces cuando preparamos un puré, depende cómo lo hagamos, aparece el típico tropezón. Aunque sean muy chiquititos, tenemos que conseguir que esa textura sea totalmente, que esté, a ver, ¿cómo lo digo? Homogénea. Y también es muy importante que este preparado tenga la densidad tolerada y perfectamente cohesionada. Los grado 3 son usuarios que toleran algunos alimentos que no tienen que estar triturados, pero que no toleren líquidos. Serán alimentos blandos, no secos ni pegadizos, y de un tamaño superior a 1 centímetro. 1,5 centímetros a 2. Es importante no darles tamaños inferiores. Grado 4 son usuarios que solo presentan disfagia a líquidos y pueden tomar todo tipo de alimentos, siempre que no contengan líquido. Esto se nos da cuando ponemos una magdalena y la mojamos en un vaso de leche. Ya es complicado, porque una vez que la metes en boca, chorrea el líquido. ¿Cómo pueden tomar los alimentos de cada grupo de forma segura? Vamos a dirigirnos a las personas de disfagia de grado 3, ¿vale? Mira, los cereales los pueden tomar de cualquier forma,
con una textura segura, siempre que sea pudding o puré. Las legumbres, cualquiera, en puré. Los huevos los pueden tomar de todas formas presentes, en tortillas, cocidos. Lo único, la yema entera, no, porque es demasiado pastosa y se agarra mucho al paladar. La carne pueden tomar albóndigas, pueden tomar hamburguesas, salchichas, pastel, jamón de york, lacón. Es bueno que vaya siempre acompañado de una salsa porque ayuda a formar el bolo y lo ayuda a la hora de tragar. Los pescados, preferiblemente sin espinas. Y siempre acompañados de una salsa, siempre les va a ayudar a la formación del bolo. Las verduras y hortalizas, las verduras de hoja y hortalizas cocidas como acelgas, repollo, todo eso lo pueden tomar. El tomate crudo sin piel y con el grado de madurez que le proporcione consistencia blanda. Es verdad que si tú dejas un tomate, al tiempo te va a generar líquido, por eso también es importante utilizar tenedores a la hora de comer, ¿vale? Cualesquiera que en crema y puré, verduras y hortalizas, todo se puede pasar por turmis para conseguir una alimentación equilibrada. Las frutas siempre que tengan edad de madurez suficiente, el melocotón, la nectarina, el kiwi preparado, partido, siempre respetando lo que es las medidas, ¿vale? El almíbar, hay frutas, a ver, macedonias, que vienen en tamaño muy pequeño. Esas las descartamos siempre. Los lácteos, yogures sin trozos de frutas, natillas con consistencia no líquida, flanes sin caramelo, porque ahí ya estaríamos mezclando las dos texturas. Los quesos con textura blanda, pues tipo Burgos. El de Filadelfia no nos valdría porque es demasiado pastoso, igual tiende a pegarse. Las bebidas espesadas con néctar, miel, con una consistencia de néctar, miel o pudding, y eso lo conseguimos mediante espesantes. En este vídeo que vamos a ver ahora, aquí lo que estamos viendo es agua gelificada hecha por nosotros y lo que es una gelatina cualquiera, de las que se suelen encontrar en los lineales de los súper. Lo que estamos viendo es el comportamiento, ¿lo veis? Bueno, poquito a poco. Tenemos que decir que en las cazuelitas de barro hay agua caliente, ¿vale? Para que sea más rápido lo que queremos observar. La de la izquierda es el agua gelificada y a la derecha tenéis lo que es gelatina. Eso es lo que pasaría en la boca. Cogería temperatura y lo que hace es que se va rompiendo en trozos y va saliendo el agua, formando así dos texturas diferentes. Mira, poquito a poco se va viendo. Por eso, el agua gelificada, bueno, muchas veces damos gelatina y es peligroso por esto que estáis viendo ahora, porque se forma líquido. Y en el agua gelificada podéis observar que sigue manteniendo su misma textura, aunque se meta en boca. Incluso la de la izquierda va a estar a mayor temperatura y no ha perdido su textura. ¿Veis cómo se va deshaciendo? Pues eso es lo mismo que pasa en la boca de un usuario.
Mira, poquito a poco conseguimos que se haga líquido total. Hemos usado zumo de naranja para hacer esto. Se puede usar cualquier líquido, incluso refrescos. Y así también facilita a los usuarios que tengan disfagia tomarse una Coca-Cola tranquilamente. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la leche con galletas. La leche con galletas es muy socorrida en los desayunos. Les echamos las galletas, además tiene que ser una cantidad bastante elevada para conseguir algo de consistencia. Vemos cómo echamos las galletas y a continuación le vamos a echar la leche. Esto es una mezcla tradicional, leche con galletas, leche con café. Y solemos hacer esto, nos queda triturado, pero siempre vemos que nos van a quedar trocitos. Ahora lo vamos a llevar a un plato y vais a ver. Le damos muchas vueltas. Lo ponemos en el plato para ver qué es lo que va a ir pasando. No es una textura homogénea, no es una textura segura. Cualquier persona con disfagia se podría atragantar con esta mezcla que hemos hecho. ¿Veis ahora ahí que se suelta el líquido? Y esto está mal, pero podemos hacerlo bien y vamos a modificar la textura de la galleta. Leche con galletas modificado. Vamos a verlo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir la leche. Vamos a añadir goma Santana, igual. Y lo vamos a llevar a temperatura. La goma agua no la necesita. La goma Santana no la necesita, pero el agua sí. Cuando coja temperatura, vamos a añadirle las galletas. Voy a adelantarlo un poquito. Y ahora conseguimos una masa en una textura pudding que ellos la pueden tomar. La pueden tomar directamente así, está caliente y se toma igual que un café con leche, con galletas, pero de una forma segura. O se puede hacer de esta manera. La llevamos al molde, lo dejamos enfriar y pasado un tiempo, lo estoy adelantando porque es simplemente enfriarlo. ¿Veis? Sale como el turrón blando, pero es leche con galletas en textura modificada. Y así los chicos pueden tomarlo, los usuarios de disfagia, de una forma segura. No se disgrega, no hay tropezones, no hay nada. Entonces, no hay alimentos ni productos prohibidos, sino texturas no aptas para ellos. ¿Vale? Yo con esto termino y ya damos paso a las preguntas. Tenemos un minutito o dos más.
Y ya nos decís. Yo os quiero proponer, antes de empezar, porque quería ver si quedaba algo de tiempo, poneros un vídeo más que me parece muy importante de cómo se les da de comer en cuanto al posicionamiento y todo esto, si os parece. A ver si... Ese vídeo está muy bien. Yo creo que nos da tiempo y que merece la pena, ¿no, Alicia? Sí. Este vídeo, lo grabamos aquí en el centro con respecto a lo que os hablaba de la formación del personal que da de comer y también para las familias. A ver qué os parece. Espero que lo hagáis bien. Principios básicos para la alimentación en disfagia. Pautas básicas. El paciente sentado con la espalda recta, la cabeza y cuello alineados con la espalda. Las plantas de los pies deben estar completamente apoyadas en el suelo o en el reposapiés de la silla de ruedas. Las manos y antebrazos sobre la mesa, bien pegados pero sin elevar hombros. El ambiente no debe tener distractores como la televisión o ruidos fuertes para facilitar que la atención se centre en el proceso de alimentación. Lo que no se debe hacer. En todo momento deben evitarse posturas incorrectas como son el adelantamiento de la cabeza con respecto al cuerpo o una hiperextensión del cuello, ya que estas posiciones afectan a la eficacia y seguridad de la alimentación, favoreciendo atragantamientos. Si el paciente no puede alimentarse por sí mismo, el cuidador deberá colocarse a la misma altura que éste, normalmente sentado a un lado o enfrente. Lo que no se debe hacer. El cuidador no deberá estar de pie o dejar la cuchara lejos del paciente, porque favorece el adelantamiento de la cabeza. La alimentación. Una vez se han llevado a cabo estas pautas básicas, comenzaremos con la alimentación como tal. Llevaremos el alimento a la boca en pequeñas cantidades, presionando ligeramente con la cuchara sobre la lengua. El paciente aguantará la comida dentro de su boca sin tragar todavía. Antes de tragar, llevará la barbilla al pecho, evitando arquear la espalda, y en esta posición tragará completamente. Una vez termine por completo este proceso y hayamos comprobado que no quedan restos de comida en la boca, se volverá a la posición inicial. Esta maniobra se repite tantas veces como sean necesarias durante la comida. En caso de producirse atragantamiento, dejar a nuestro paciente que tosa enérgicamente. Lo que no se debe hacer. Nunca dar golpes en la espalda, suministrarle agua, pan u otro tipo de ingesta de alimento sólido o líquido. Bueno, sí, ya está. Vale, yo creo que merecía la pena, porque muchas veces son cosas muy básicas y que probablemente los que estéis conectados y que seáis profesionales, por supuesto ya lo tenéis controlado, pero de cara a trabajar en casa, si hay algún familiar, pues todo esto es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Nosotros tenemos un par de preguntas. En el chat nadie ha puesto ninguna pregunta. Entonces vamos, nosotros sí tenemos un par de preguntas y un comentario. El comentario es que nos ha sorprendido un poco cuando habéis presentado esos trampantojos
simulando muslos de pollo. Nos ha parecido especialmente interesante porque nosotros ese tipo de cosas no las habíamos visto. Nos da la impresión de que detrás de eso hay un pensar en la persona para la que estamos trabajando, es decir, que no solamente estamos pensando en un proceso rehabilitador o en un proceso fisiológico como es la alimentación, sino que estamos pensando en otras cosas y nos ha gustado mucho. Dos preguntas que Mari Carmen se hacía aquí. Una de ellas es que eh, eh, entendemos que hay muchas personas con distintas dificultades de deglución y por tanto distintas dietas. ¿Eso supone en cuanto a la logística de la cocina, en cuanto a la gestión de la cocina, un sobreesfuerzo? ¿Es muy complicado gestionar tantísimas dietas? Esta es una pregunta. Y la otra pregunta, que también la hace Mari Carmen, es ¿cómo se produce la incorporación de las dietas a las personas? Porque entendíamos que las personas llegan a vuestro centro con unas dietas de preferencia, con unos gustos determinados. ¿Cómo se produce esa incorporación? ¿Es un proceso de negociación? ¿Es un proceso impuesto? ¿Es algo que esto son lentejas? ¿Cómo se hacía? Estas son las cosas que queríamos comentaros. Yo creo que yo puedo hablar de la última parte, que es un poco la parte más de cuando hay una indicación, ¿no?, de tipo técnico, pero me parece muy importante que Alicia comente un poco lo que supone el esfuerzo para cocina de entrar en todo el manejo de disfagia. El esfuerzo es el equipo trabajar en ello. Nosotros tenemos menús semanales donde también participan la dieta de disfagia. No nos inventamos cada día una cosa. Nosotros tenemos un menú que lo seguimos. Trabajamos en purés, pero también no tenemos por qué darle siempre puré a esa persona. Si puede comer patatas, si puede comer algo que le pueda resultar a él una alegría en ese día, por así decirlo, intentamos elaborarlo. Hay veces que nos saltamos los protocolos de menú porque la persona nos ha dejado de comer durante una semana. Porque ese tipo de dietas es verdad que cansan mucho cuando son purés, cuando son siempre hamburguesas, cuando son... Entonces, si se nos pasa algo por la cabeza, lo trabajamos. O llegas por la mañana y, mira, este chico lleva sin comer X días, hablamos con él, si ellos no saben expresarse, con la familia, oye, que le gusta, que no le gusta, pero trabajamos mucho directamente con el usuario. A mí me parece que probablemente, o sea, lo que más me gusta un poco de esto es que, si os fijáis, Alicia no habla de la dificultad de implementar esto a nivel de cocina, ¿no?, lo que supone meter un tipo de dieta más o X tipos de dieta más, lo cual que traduce que cuando se trabaja en equipo llega un momento en que no es realmente, porque turmix siempre hay, con lo cual una dieta de reeducación es partir de un turmix, ¿no, Alicia? Y a lo mejor ya sabiendo que los alimentos permitidos son, o sea, lo complicado es llegar a trabajar en equipo y que para cocina no sea complicadísimo pensar. No es un esfuerzo. Eso es. No es un esfuerzo. Y cada persona que pasa por cocina, antes del día de empezar, nos sentamos 2 horas y hablamos del tema de disfagia, porque tienen que conocerlo. Nosotros tenemos, hay temporadas que tenemos 3 y hay temporadas que tenemos 30. Entonces, tenemos que conocer lo que es el usuario, porque es muy peligroso que uno que deje de comer. Y 2, que se sienta una amenaza por comer. Entonces tenemos que facilitarle. Simplemente ponernos en sus zapatos y decir qué nos gusta. Una de las cosas que más nos gusta en España es comer. Y muchas veces yo, desde la parte que me toca, pues me invento, oye, pues como si se fueran de tapeo, y les pongo unas patatitas, les pongo unas cositas, adaptado la textura a lo que ellos puedan tomar, y ese día se van con otra cosa a casa.
Y la hora de las familias también es muy importante, porque no saben cómo enfocarlo ni cómo trabajarlo. La parte médica, digamos que es un poco la parte más, médica, y aquí incluyo también a enfermería y a logopedia. Si hay una persona con disfagia, es verdad que en los diferentes centros es diferente, ¿no? Porque en los centros que son residenciales y a largo plazo es más difícil, tiene que haber un consentimiento por parte del usuario para aceptar este tipo de dietas. Pero la indicación médica es la que es. Si hay una disfagia, igual que poner medidas de tratamiento, hay que establecer medidas compensatorias, ya sea a nivel, lo que veíamos de la flexión cervical, pero también una dieta adaptada. Entonces, efectivamente, en ese sentido, sería un poco, nos ajustaríamos a la expresión de son lentejas, ¿no? Pero porque está justificado, porque estamos buscando la seguridad del paciente. Es decir, un atragantamiento o una neumonía aspirativa es una urgencia vital. Y en todos los centros, todos los que trabajamos, sabemos que esas urgencias se dan y lo que pueden suponer. Es suficiente para adaptar una dieta y que vaya con una indicación médica y ya está. Pero lo que sí hemos aprendido es un poco lo que planteabais con respecto a la presentación de los alimentos. Es decir, como dice Alicia, la alimentación es un tema muy básico. No puedo caminar, no tengo continencia de esfínteres, por lo menos que me dejen comer. Y eso tampoco, pues es como una de las últimas renuncias. Entonces es tan importante como para hacer esfuerzos. Las imágenes que os poníamos es una empresa, no recuerdo si era española, pero los que están haciendo todo esto pensando en el paciente son, por ejemplo, los japoneses, que son buenísimos en este tipo de... Tienen un montón de líneas de presentación de alimentos, digamos que para engañar un poco al cerebro. Estoy tomando una dieta con una consistencia turmis, pero es otra cosa, ¿no? Por lo que decíamos de comer con la vista. Y efectivamente eso es tener en cuenta al usuario. Y otra cosa que yo he aprendido de los compañeros de cocina, en muchas guías, incluyendo la nuestra, hablamos de alimentos no permitidos o alimentos peligrosos, etcétera, y ellos lo que dicen es no hay ningún alimento que no esté permitido, lo que es peligroso son las consistencias. Pero con un equipo adecuado, tanto a nivel de personal como a nivel material, se pueden transformar las consistencias o presentar cualquier tipo de alimento para que la riqueza en sabores no esté disminuida. No se trata de poner siempre el puré, ¿no, Alicia? Que se puede jugar. Sí, sí. Es que se puede tomar de todo. Se trabaja con buenos robots para que existan las consistencias. Es que puedes trabajar un montón de cosas que nos vamos inventando al día a día, porque es verdad que tampoco tenemos las guías y de ahí partimos hacia adelante, inventándonos pues cosas para que ellos, sobre todo de manera visual, les entre por los ojos la comida, que es muy importante, porque muchas veces no tienen ni ganas de continuar. Y que el llegar al comedor sea un placer, no sea un esfuerzo y agachando la cabeza y esto me supera. No, que lleguen con alegría y sabiendo que si no es una cosa, va a ser otra. Incluso el agua, aquí hacemos un agua gelificada que no la compramos de forma comercial, la hacemos nosotros y le podemos dar sabores que no es tomar agua que entra sin sabor y pues le echamos un poquito de limón y ya con ese gusto ellos lo toman de otra manera y están hidratados, que muchas veces es un problema la hidratación de estas personas. Muy bien. Bueno, me vais a perdonar, pero como tenemos otra sesión ahora, me veo muy obligado a cortar ya la sesión. Os agradecemos de verdad vuestra aportación. Vuestra aportación y el tiempo y las molestias que os habéis tomado para participar en este encuentro un tanto especial por la distancia, porque vuestro taller es fundamentalmente presencial. Nos gustaría saber si nos enviaríais la presentación para poder enviársela a aquellas personas que nos la soliciten, o la presentación o parte de la presentación, lo que vosotras consideréis. Y con esto yo ya me despido de vosotras. Muchísimas gracias de verdad a vosotras y a las personas que se han juntado con nosotros para participar en esta sesión. Gracias de verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.